Y vamos a orar como siempre, que Dios sea el que nos dé la revelación de su palabra y que ese conocimiento, hermanos, venga como una semilla que brote en nosotros, esos frutos que Dios espera de cada uno de nosotros. Y vamos a orar por siempre estas necesidades, hermanos, hermanas que están muy enfermos, vamos a orar. Y bueno, que Dios se glorifique en cada uno de estas necesidades profundas, donde ahí solo Dios, hermanos, pero sabemos que Dios todo lo puede hacer. Amén. Y por una respuesta de trabajo también, levante sus manos y oramos. Bendito Padre que estás en los cielos, gracias por esta noche, Señor, que nos has traído para estar delante de tu presencia. Y Padre, en el nombre de Jesús, te pedimos por estos hermanos y hermanas que están muy graves, Señor, para que tú pongas tus manos sobre ellos, sanando, quitando toda llaga, toda infección, todo dolor, toda fiebre. En el nombre de Jesús te lo pedimos y recibimos la sanidad en estos cuerpos, Señor. Así también, Señor, abre esta fuente de trabajo que espera este hermano. Ábrele, Señor, las puertas y que pueda tener un trabajo digno, un salario digno, y pueda llevar el alimento, el vestido, el techo a la casa. En el nombre de Jesús, Señor, gracias, gracias, porque nos da esta oportunidad de poder derramar nuestras almas delante de ti, para que tú, Señor, nos ayude en nuestras angustias, en nuestras necesidades, en nuestras luchas. Gracias. A ti la gloria y la honra para siempre. Ahora, Señor, háblanos a todos. Trae la revelación a nuestras mentes, a nuestros corazones. Y que como una semilla en nuestros corazones podamos dar esos frutos que tú esperas de cada uno de nosotros. A través de tu palabra lleva cautivo nuestras mentes, nuestros corazones. Háblanos a todos y envía salvación y vida eterna. En el nombre de Jesucristo. Amén. Gloria a Dios. Hoy terminamos el capítulo 11 del libro de Hebreos. Aún vi la necesidad de quedarnos en algunos versos, pero que Dios nos ayude, amén. Y que Él nos revele, hermanos, en nuestros corazones, porque se trata de conocer su palabra, su propósito, su plan. Hebreos capítulo 11, verso 33. Dice la palabra del Señor que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerza de debilidad, se hicieron fuertes en batallas, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección, mas otros fueron atormentados, no aceptando el rescate, a fin de obtener mejor resurrección. Otros experimentaron vituperios y azotes, y además de esto, prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada. Anduvieron de acá para allá, cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados,
de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos y por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. Amén. Bien, pueden sentarse. Ahí tienen ustedes la respuesta a sus inquietudes, que cuando se habla de estos personajes, de Gedeón, hermanos, Débora, cuando se hablan, hermanos, de estos hombres que hicieron proezas, la respuesta sencilla a nosotros es: ¿y cómo me voy a comparar con ellos? Si ellos fueron así, fueron allá. No, las proezas de ellos fue porque le creyeron a Dios. No había en ellos la capacidad de poder hacer estas proezas. La hicieron porque le creyeron a Dios. Dios les dijo que avanzaran, que caminaran y que Él les iba a abrir el camino y les iba a dar la victoria. Y ellos lo creyeron. Ellos siempre confesaron: si tú no vas delante de mí, Señor, yo no iré. Moisés decía: ¿y quién soy yo para decirle a Faraón que deje ir a su pueblo? Ahí podemos ver la flaqueza de todos ellos, la debilidad de todos ellos. Sin embargo, le creyó a Dios. Como dice uno de ellos, que al principio lo estudiamos, que, hermanos, no vio muerte, dice, porque caminó con Dios. Amén. Amén. Ahora aquí, hermanos, el escritor a los Hebreos, recordaron, hermanos, los oyentes o lectores de el que escribió, hermanos, o entregó pues esta palabra, cuyos lectores o oyentes, hermanos, mayormente eran judíos y gentiles que se habían, hermanos, judaizados. Y ahora, hermano, hace un cierre que tal vez sus oyentes no esperaban. Porque aquí ya se nos muestra una fe, hermanos, en Dios, cuando está el ácido, por decirlo así, el ácido del sufrimiento de la muerte. Todavía hay ahí algunos detalles, las victorias de Josué, Débora, Daniel y otros que se mencionan ahí. Pero termina con aquellos, hermanos, con aquellos de que pasaron el ácido del dolor, del sufrimiento. Y la mayoría de ellos sufrieron la muerte. Creo que esto fue impactante para estos lectores o oyentes, como usted quiera verlo. Y quiera Dios que sea también para nosotros, que hemos permitido, hermanos, que nuestros corazones se enfríen, se congelen, de tal manera que todo lo que se escucha o se lee ya no les impacta. Ya no hace, hermano, de que broten, que salten, no para hacer desorden, sino para decirle: Señor, heme aquí, he estado dormido, envíame donde tú quieras, capacítame, habilítame. Sino que simplemente escuchamos, recibimos, terminamos y nos vamos. Pero esto es impactante, hermano, lo que narra este hombre, porque nunca se había visto una fe desde este punto de vista. La fe que ahora nos hablan es una fe de victoria,
una fe de enriquecerse, una fe donde se pueden pelar los dientes, es decir, sonreír. Una fe donde uno pueda sentirse cómodo. Una fe donde podemos todos los días levantarnos con victoria, con prosperidad y siempre bendecidos. Eso es lo que escuchamos. Eso es lo que nos están vendiendo precisamente ahora. Pero estos hombres no tuvieron lugar para eso. Y gracias a Dios que nos hablaron la verdad. Gracias a Dios que tuvieron el temor de transmitir la revelación al pueblo de Dios, a nosotros. Gracias a Dios, queridos hermanos, que estos hombres no permitieron la manipulación, que estos hombres no permitieron, hermanos, ponerle adorno a estas cosas. Porque aunque los otros, hermanos, como hemos venido estudiando, y aún lo que vamos a leer aquí, que hermanos conquistaron reino, justicia, taparon bocas de leones, todavía suena, hermanos, a algo de tremendo. Pero igual sufrieron. No fue fácil cuando fue llevado, por ejemplo, Daniel al pozo de los leones. Él ya había visto que, hermanos, ni habían caído en el suelo cuando los leones, hermanos, los arrebataban y los despedazaban. Porque no los alimentaban. Y no los alimentaban para ese momento de echar ahí al condenado a muerte. O aquellos 3 jóvenes, hermanos, que fueron, cuando dice y apagaron fuego impetuosos, aquellos 3 jóvenes que fueron metidos en un horno. No fue fácil, toda esa sentencia, sufrieron. Pero el problema es que a nosotros nos gusta el final de la historia, como en las novelas, ¿va? Como en las novelas, que todo el final es de amor, de amor, de amor. Y que las serpientes, hermanos, que hacían daños, terminan reflexionando. Y todo es reconciliación y todo es amor y todo. Entonces ustedes salen ahí hipnotizados. Pero gracias a Dios es que aquí no hay hipnotismo. Es una vida real. Y tan real que lo que nos espera también es real. La vida eterna. Diga gloria a Dios. Acuérdense, hermano, cuando le dimos que estos hombres no alcanzaron, dice ahí, las cosas porque ellos esperaban, dice, una patria mejor. Y más adelante dice, la celestial. Y prefirieron ser, hermanos, extranjeros, peregrinos en la tierra que Dios les había dado, que poseerla. Y que eso nos anunciaba a nosotros, que ellos ya, hermanos, creían precisamente en la eternidad. Y que lo que en la tierra era solamente un paso, por eso dice peregrinos. Era un paso nada más. Y era un paso donde iban a cumplir el propósito de Dios, no para quedarse ahí, hermanos, no para enriquecerse ahí, sino que todo lo que obtenían, sabían que era para un propósito por el cual Dios los había llamado. Es decir, que en todo, queridos hermanos, tiene que ver el propósito de Dios. El cristiano se le olvida que lo que es y le han dado es una vocación, un llamamiento. Esa es la vida cristiana, una vocación, un llamamiento. No es algo para que, como algo social, como ahora se miran las iglesias, que lo que se cultiva es eso, cosas sociales. Celebrar esto, celebrar aquello, celebrar lo otro, celebrar esto, celebrar aquello, adornar con chimbomba, adornar con corazones, con cintas rojas, cintas negras, cintas, hermanos, blancas, y viajes a
a buscar a Dios al mar, ¿verdad? No olviden los bikinis, por favor. No, hermano, no. La iglesia no tuvo tiempo para ello. Y la iglesia de hoy no tiene tiempo para ello. Y jamás va a tener tiempo para ello. Entonces nos da una lista de personas en donde la fe de ellos fue puesta a prueba por el sufrimiento, por el dolor. Y esto obviamente pone al descubierto esa falsedad, ¿no?, de que Cristo es sinónimo de ausencia de sufrimiento. Y esto nos pasa cuando estamos sufriendo. A todos se nos ha pasado por la mente cuando estamos sufriendo. ¿Por qué a mí? ¿Verdad, varones? ¿Les ha pasado eso a usted por la mente cuando están pasando una prueba, un sufrimiento? ¿Por qué a mí? Bueno, ¿y a quién pues? Si eres tú el llamado. ¿Ah? ¿Y a quién esperaba que les pasara? ¿Ah? ¿A quién? No se trata, ¿por qué a mí? Todo lo contrario. Mejor pregunte, ¿por qué usted no está pasando pruebas? ¿Y por qué otros sí? Ahí donde se debiera escandalizar, ahí donde debiera de preocuparse. Yo miro que este está sufriendo, aquel y aquel. Y yo no, yo ando en la vida pura vida, me. ¿Ah? Se debiera contristar, debiera de afligirse, que algo malo anda ahí, que ya apesta a carne podrida. Como dijo Isaías, desde la coronilla hasta la planta de los pies, o desde la planta de los pies hasta la coronilla, es una llaga podrida, que ya apesta. Y aunque se eche, dice ahí, loción, y aunque se eche jabón, aún dice lejía ahí, apesta. Eso es lo que nos diera de afligir. No cuando estamos pasando tribulaciones, pero estamos en la carne. Está bien pues, nos preguntamos. Yo me he preguntado, ¿por qué a mí? Y este que anda ahí como sopilote para arriba y para abajo, no le pasa nada. Así decía David. Estos andan tranquilos y yo soy castigado todo el día, dice. Y esto pensemos, voy a ser como estos. Pero cuando fue al santuario y entró al santuario de Dios, entonces comprendió, dice la Escritura, como debiéramos de entender nosotros el propósito de Dios. Estos sufrimientos, hermanos, usted tiene que entender que no se pueden evitar. Y no se pueden evitar porque vivimos en un mundo malvado y hostil contra la obra de Dios realizada en el creyente, en usted. Eso es lo que debe entender usted. ¿Y usted qué pensó? ¿Que el diablo se iba a quedar con los brazos cruzados cuando se le fue a arrebatar a usted de las manos de él? Que lo tenía esclavizado, igual que Faraón al pueblo de Israel. ¿Qué pensaba? ¿Que se iba a quedar con los brazos cruzados? No, te felicito. ¿Cómo no? Y no es porque te quiere ni porque te ama, sino que la idea, igual que la sembró en el mundo, es destruir la obra de Dios realizada en su corazón. A él no le interesa si tú vas a dejar de venir a la iglesia. Puedes venir, te va a dejar venir a la iglesia. Lo importante es que estés destruido. Lo importante es de que haya logrado que tú rompas tu relación con Dios, que antes en las vanidades de la vida, que estés preocupado por el vestido, que estés preocupado por la joya, por el último modelo del reloj, de pulsera,
la moda, un celular nuevo, el peinado. Si es para acá, para atrás, si es para subirlo así. Entretenimiento. Estos no tenían tiempo para eso, hermano. Ni hoy hay tiempo para eso. Usted no sabe lo que está pasando. Usted cuando sienta, no va a poder salir de ahí después. Esto se va estrechando, se va estrechando. Acuérdense las palabras de Pablo, no solo van a entrar lobos, de entre vosotros se van a levantar y van a hablar cosas perversas. Así lo enseñó él. A usted ya se le olvidó ese texto. Es una profecía. Y como usted anda distraído ahí con la moda del último peinado, la última pintura de muerto que se echan, y el otro preocupado porque no le sale pecho o no le sale pelos en el pecho, el otro preocupado porque mucho pelo, ya hasta se mira que andan ahí garrapatas. Sí, hermano. Otros preocupados por el cuerpo, hay que cuidarse el cuerpo. Si se lo van a comer los gusanos, hombre, se lo van a hartar los gusanos, ¿no sabe usted eso? ¿Ah? Entonces, ¿para qué? Pero como nos venden la mentira, es que el cuerpo es el templo del Espíritu Santo, y es verdad. Pero cuando dice eso es que debemos de andar en santidad. No está diciendo ahí que te cuides del cuerpo y que ya no te hartes chancho y no te hartes carne roja, carne blanca y que esto y aquello. Entonces comienza a cuidarse y todos los días viéndose en el espejo hasta llega en el momento, ¿cómo le llaman eso? Anorexia. Se distorsionan mentalmente. Se miran tanto en el espejo que nunca están conformes. Yo no digo que hay que salir pues tampoco desliñado como algunos. Yo salgo, yo me peino y todo, me miro allá, ya no puedo meter, entonces lo importante es pues que el corbata y todo y me vengo. Pero nos venden, hermanos, como que si todo es bíblico. Y lo peor que les enseñan una vida superficial. ¿Cómo está, hermana? Feliz. Oh. Y anda desgraciadamente en el corazón. Pero como tiene que, está obligada ella misma a mostrar lo que realmente no es y no tiene. Y sale sonriendo siempre. Y siempre anda feliz. Y las insensatas la vuelven a ver. Esta hermana solo es feliz. Solo feliz pasa. Solo feliz. Espera que quede torcida. Porque torcidos van a quedar. Porque no se trata de algo externo, se trata de algo interno. El escritor no podía, hermano, obviar esta verdad. La reservó como el buen vino que se da por último. Y no para incomodar a los oyentes, a los lectores, ni mucho menos a nosotros, sino el impacto que produce. No todo fue, ni en los que conquistaron reino y taparon boca de leones y apagaron fuego impetuoso, tampoco para ellos fue una vida fácil. Lloraron, gimieron.
Acuérdense de eso, lea las escrituras. Las cosas que tomamos las cosas aislado. ¿Cuándo quieren ser como Daniel? O sea, el profeta Daniel, que hermanos, logró que los leones no se lo, porque había confiado en Dios. ¿O cuántos quieren como Mesac? ¿Así es? ¿Quién es el otro? Sadrach y Abednego. Pues chicos, ustedes, ¿cómo saben los idiomas? Yo antes todavía sigo aprendiendo y no aprendo el español, pero bien. ¿Cuántos quieren ser como estos tres jóvenes que se pasearon en el horno? Y claramente dice ahí que el rey mandó a recalentarlo no sé cuántas veces, de tal manera que cuando uno se acercó, dice que fue consumido ahí. Imagínense, solo el resplandor, no sé cómo decirlo. Y ahora imagínense a los tres jóvenes adentro. Y la gloria de esos jóvenes, que cuando el rey se asoma, a ver, 1, 2, 3, 4. Abednego, ¿quién dijo usted? Mesac. ¿Y el otro? ¿Ah? Bueno, esos tres. ¿Y el otro? ¿A qué hora metimos al otro ahí? No me acuerdo. ¿No fueron tres? Sí. Yo miro 4. Así como lo miro a usted, como porque ya me quité los lentes. Es que el cuarto es aquel que murió por nosotros, nuestro Señor Jesucristo. Hermano, eso es lo que yo no entiendo. Muchos dicen eso. Bueno, parta desde un principio. A Dios, el Padre, hablando del Padre, a Dios, ¿qué dice la Escritura? Nadie le ha visto. El unigénito lo dio a conocer. Parta desde ahí. Los padres de Sansón dijeron: hemos visto a Dios. Pero si la Escritura dice que nadie ha visto a Dios, entonces están hablando del Hijo. Moisés escribió de mí, dijo el Señor Jesucristo. Y no se refiere a que escribió sobre él, sino que de él recibió los mandamientos. Entonces entienda que estamos en un mundo en la cual se nos ha vuelto enemigo aún nuestra propia carne, nuestra propia carne. Cuando usted critica al otro, siendo ya cristiano y que tiene el conocimiento del amor de Dios y la experiencia del amor de Dios, sin embargo critica, juzga y condena y busca cómo destruir al que tiene a la par. Esa es la hostilidad a diario que vivimos. El mundo, porque a ellos, dice Pedro, les es extraño que no corramos su mismo desenfreno, en la misma corriente de ellos. Nosotros vamos contra la corriente. Ellos quieren que corramos de acuerdo a la corriente de ellos, la lógica. Por eso les es extraño y somos extraños a ellos. Por eso vemos una apostasía en la cristiandad que ya no se sabe si son o no son cristianos. Pero hay que decir que son cristianos porque si no se nos lleva a Judas. Se nos acusa de legalista, de sectarista. Así de sencillo. Porque automáticamente todo el mundo es cristiano ahora. Todo el mundo. Como la ley que se promulgó hace, hermanos, en los 1500. Que se promulgó una ley donde al siguiente día todo el mundo iba a ser cristiano. Y todos los demonios esos iban a tener una figura cristiana.
La estatua de Júpiter fue convertida en San Pedro. Por si usted no sabía. Busque ahí esa estatua, es una estatua gigante y ahora es San Pedro. ¿Ve? Porque fue un decreto que se dio. Entonces usted impío, ahora es pío. O sea, piadoso. Pío es el piadoso, ¿verdad? Y no porque usted se haya convertido, sino la ley le da a usted el derecho, aunque sea hijo del diablo, pero usted hoy es pío. ¿Y qué? Pero aquí, hermano, la fe en Dios marca la diferencia. Vamos a entrar a los detalles. Verso 33. Que por fe, ¿qué dice ahí? Conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuego impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerza de debilidad, se hicieron fuertes en batallas, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Las mujeres recibieron sus muertos mediante su resurrección. Entonces se habla de personajes que en su tiempo, hermanos, hicieron estas proezas. Ahí cuando dice que conquistaron reinos, podemos recordar a Josué, podemos recordar a Débora, que conquistaron reinos. Es decir, obtuvieron grandes victorias conquistando los reinos porque le creyeron a Dios. Luego se habla de hacer justicia. Tenemos a un Nehemías que estableció la justicia. Pues usted vaya a ver cómo estableció la justicia. No fue fácil, hermano, enfrentar a su mismo pueblo. Sacaba, hermanos, del pelo y a patadas, sacaba a los sacerdotes, hermanos, que están cometiendo injusticia, porque habían metido impíos, habían metido en el templo y les habían preparado hasta cuartos especiales como que si eran dioses. Y el colmo, que uno de ellos, hermanos, era pariente cercano de Sanbalat, uno que se opuso a la edificación de los muros y que quería y soñaba haber destruido a los judíos. Y el sacerdote había emparentado con él y lo había metido al templo y le había preparado ahí uno de los cuartos, que era donde se guardaban los tesoros. ¿Usted cree que es fácil establecer esa justicia para Nehemías, Esdras? Hace poco estudiamos otro que estableció justicia, Joaida, el sacerdote, lo estudiamos el martes, que recobró la justicia contra la reina madre Atalía. ¿Ah? Yo creo que fue fácil, un simple edicto, porque yo soy el mandamás ahora aquí. No, hermano, no. Ellos, hermanos, se arriesgaron y todo lo tenían en contra, todos, porque no se sabía de dónde venía el enemigo, porque no solo venía de afuera del muro, habían adentro del muro y en el templo. Cualquiera lo podía matar, pero él le creyó a Dios. Y estos le creyeron a Dios y establecieron justicia. Luego dice, taparon bocas de leones, que es el ejemplo que tenemos con Daniel. Busque el libro de Daniel, ahí se va a dar cuenta de lo que pasó. Fue acusado falsamente y fue echado ahí en el pozo de los leones, que como le digo, no se alimentaban esas fieras. No era que estaban tan alimentadas que cuando echaron a Daniel ni caso le hicieron. Y acuérdense la condición física de Daniel. Daniel era casi vegetariano. Su contextura no era. Entonces, para decir pues que estaban hartos ya los leones y cuando vieron la bolsa de huesos que les tiraron, eso era para entretenerse y usarlo como palillo tal vez más tarde y sacar todo lo que les había quedado en medio de los dientes. No los alimentaban, hermano.
Y antes de tirarlo tenían que cerciorarse que esos leones no habían comido, que estaban. ¿Qué fue lo que sucedió? Cuando sacaron a Daniel, echaron a sus enemigos. Y dice que en el aire los agarraron los leones. No esperaron que cayeran en el suelo. Imagínese usted el hambre de esas pobres fieras. ¿Cuánto tiempo, hermanos? Chupando los huesos que habían quedado ahí, a saber cuántos años. Todos flacos. Pero como los que tiraron ahí fueron como dos, no fue solo uno después. Se alimentaron. A eso se refiere, taparon bocas de leones. ¿Qué más? Apagaron fuegos impetuosos. El caso fue de los tres jóvenes, Sadrach, Mesach y Abednego, que fueron acusados también falsamente por el edicto que dio, hermanos, el rey, de adorar una estatua, y se promulgó, hermanos, en todas las naciones, no solo el territorio, en las naciones. Pero ya lo hicieron adrede ellos, que hicieron que cayera en la trampa el rey de firmar ese edicto. Y como sabían que estos jóvenes eran temerosos de Dios, entonces pusieron espía, porque sabían que no iban a adorar el ídolo. Entonces tomaron fotos, videos, mejores que los que usted toma ahora. No, testigos, ¿verdad? Eran ministros del rey y los acusaron, y el rey enfurecido, porque para el rey fue un menosprecio, eran servidores del rey ellos, y fue un menosprecio, que él les había dado vida, les había dado un lugar y le pagaban con eso. Entonces ordenó, hermanos, que aumentaran más el fuego y ordenó que los tiraran. Y ahí fue donde sucedió, hermanos, ese milagro que Dios, hermanos, no permitió ni el dolor ni que se consumieran por el fuego. Y la garantía era el que estaba ahí, como la garantía que nosotros tenemos con nuestro Señor Jesucristo. Pero no iba a evitar el dolor, no iba a evitar el sufrimiento en toda esta gente. Esta gente era perseguida, hermano, y los enemigos ahí estaban pendientes día y noche a ver qué hacían para acusarlos. Eso es terrible, hermano, lo que se le llama persecución. No crea de que fue algo, pero claro, nos gusta solo lo último, ¿va? Eso es lo que nos encanta a nosotros, leer siempre lo último. Y soñamos, yo soy el Abednego, ¿verdad? Y estar en el horno ahí. No, papito, si te meten a ti, no va a haber un cuarto ahí, ni un dos ahí adentro. Te vas a consumir solo, por impío, porque no has entendido el propósito de Dios, el privilegio que Dios te dio de ser parte del plan de los siglos, y tú lo estás menospreciando. ¿Qué más? Elías, cuando hablan que escaparon, hermanos, de las espadas, hermanos, evitaron filo de espada. Tenemos el recordatorio de Elías cuando Jezabel, la reina, la madre reina que también usurpó, acuérdense, hasta Elías usurpó el reino de Judá. Esta reina madre usurpó el reino de Israel. Acuérdense que habían dos reinos, porque se había dividido el reino. Amén. Y ordenó que mataran a Elías, el profeta. Sin embargo, él le creyó a Dios y entonces escapó de que fuese precisamente muerto por la espada, hermanos, de estos hombres que fueron enviados por la reina. Apagaron fuego impetuoso, ya lo leímos, los tres jóvenes. Tenemos el caso, hermanos, cuando dice aquí,
personas que se debilitaron, dice. Prisiones, cárceles, apedreados, aserrados. Permítanme, sí, dice sacaron fuerzas de debilidad en el verso 34, después de hablar de Elías, pues que evitó el filo de espada, dice sacaron fuerza de flaqueza, nos trae la memoria del rey Ezequías. Él enfermó de gravedad y le quedaba poco tiempo, pero oró al Señor. Y el Señor lo sanó y vino a ser fuerte este hombre en los días que Dios les había dado. Y que lamentablemente, por ser haragán, como muchos, solo golpeó 3 veces, creo, ¿verdad? Si hubiera golpeado más, hubieras vencido a tus enemigos. Totalmente los hubieras erradicado. Por perezoso y haragán te llevó Judas. Es lo que dijo el Señor Jesucristo: cuando hayáis hecho todo lo que se os mandó, digan dentro de sí, siervos inútiles somos. ¿Por qué? Porque solo hicimos lo que se nos mandó, como obligados. Ahí voy pues, ni modo, pues, para que ya no hablen, voy a ir. No, eso no sirve. Entonces le sirves al ojo del hombre. Hay que hacer más de lo que el Señor nos pide. Más. Como lo hicieron estos hombres. Y ahí están proezas tras proezas en estos hermanos de la antigüedad que le creyeron a Dios. Ahora viene la descripción más terrible todavía, que es lo que estábamos hablando, el verso 36. Por la fe, acuérdense que se está hablando por la fe. Dice, otros experimentaron ¿qué? Vituperios y azotes, y además de esto, prisiones y cárceles. Es decir, que fueron perseguidos. Verso 37, fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada. Anduvieron de acá para allá cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. ¿Sabe cuál es la descripción de estos que sufrieron hasta la muerte? Es que mantuvieron en alto lo que usted necesita y no se ha percatado. Y que cuando se pierde eso, hermano, usted es un chirajo completamente. La dignidad. Eso es lo que se está escribiendo ahí. Por eso dice, cuando dice que el mundo, los cuales, dice el verso 38, el mundo no era digno. Hermanos, se habla de un mundo que no quiere salir del lodo y del vómito. Y a muchos cristianos les está pasando eso. Se resisten a salir del lodo y del vómito. No quieren salir de ahí. Eso se llama tragedia, queridos hermanos. Eso es trágico. Se resisten, se resisten, se resisten. No guardan su dignidad. Esto lo mantuvieron en alto. Por eso sufrieron la persecución. Los últimos hermanos, cuando entró el segundo milenio, por decirlo así, entre el primero y el segundo, que fueron los últimos mártires de la iglesia primitiva, ya entrando en el milenio, el segundo milenio. Se habla, hermanos, de varios ahí
y un anciano que respetaban mucho, pero fue tanto que lo querían obligar que lo amarraron para prenderle fuego. Y con mucho dolor el que lo iba a sacrificar le dice: todavía tienes oportunidad, solo renuncia a tu Dios y sométete a César. ¿Tú quieres que renuncie a Cristo? Le dice. Está grave, le dijo. ¿Cómo voy a negar a aquel que siendo Dios se hizo hombre y sabía lo que iba a significar hacerse hombre? Sufrió por mí, murió por mí, y tú me estás diciendo que lo niegue. Él no me ha dicho nada para que yo lo niegue. Me espera la gloria. ¿Y tú quieres que yo lo niegue? Estás grave, le dijo. Y se mantuvo firme y comenzó a alabar al Señor, y aquel prendió las mechas, hermano. Y estos prefirieron eso para mantener en alto su dignidad ante Dios. Voy a volver a repetir la lectura. En el verso 35, las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección. El caso pues del niño, hermanos, la mujer era estéril, le pidió al profeta que orara y oró y concibió este niño, y un día muere este niño. Entonces ella se derrama y dice: ¿me lo diste para qué? ¿Para arrebatármelo después? Y vino el profeta y oró por el niño y resucitó. Y es lo que está diciendo aquí. Pero después dice: fueron atormentados. Es decir, el sufrimiento se lo llevaron a esta gente al extremo, al dolor, no aceptando, ¿qué dice ahí? El rescate, a fin de obtener mejor resurrección. Otros fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada, y anduvieron de acá para allá cubiertos de pieles de oveja y de cabra, es decir, huyendo, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. El mundo no era digno en el sentido que prefiere el lodo y el vómito, que es lo que dice Proverbio y luego el apóstol Pedro. A esto les pasa lo del cerdo, que vuelve al lodo. Fueron limpiados y se volvieron a revocar en el lodo. Y otros les pasó lo del perro, que se vuelve a su vómito. Usted ya sabe ese significado. El perro vomita, y lo que vomita se lo vuelve a comer. Usted dirá: qué asqueroso eso. Sí, bien dicho la palabra. Eso es lo que usted da asco. Hoy vinieron y tienen vida. No nos vayamos así. Y volvámonos a Jehová.
Si me gusta el impacto de esta gente al leer o al escuchar a este maestro. Por eso, una vez se lo dije, muchos creen que el que escribió el libro de Hebreo fue Apolo, porque Apolo, hermanos, llegó a ser maestro. Conocía, hermanos, la ley, los sacrificios, conocía. Y los apóstoles, hermanos, después que lo conocieron y se dieron cuenta cómo debatía él con el Antiguo Testamento, con las Escrituras, y vino a ser maestro, que se menciona pues en Corinto, ya un maestro. Por eso ahí comenzó entre la gente, no que ellos lo provocaron, comenzaron las divisiones, porque llegaban estos hombres a predicar, y ustedes ya saben, las predicaciones de Pablo eran monótonas, pero no quiere decir que no estaba el Espíritu ahí, porque no se trata de gritar, como muchos piensan. De tal manera, era tan monótono que en una larga vigilia había uno que estaba en un segundo piso, se le durmió, se cayó y se desnucó y se murió. ¿Se imagina usted pues? Pero escuchar a Apolos, hermano, enseñando, es que un maestro es muy diferente a un predicador, un pastor. El pastor enseña. ¿Qué es esto? Las doctrinas. Pero si hubiese ya un maestro, el maestro no necesita correr, apresurarse, no se lo come el tiempo. Yo eso lo pude ver, hermano, en El Salvador, uno de los maestros, que ahora es el principal de la iglesia ahí. Hermano, increíble, con qué paciencia. No se lo comía el tiempo, no lo consumía el tiempo. Y enseñaba, hermanos, que son las doctrinas que nosotros tenemos y mantenemos hasta el día de hoy, y que ellos lamentablemente ya lo desecharon. Ese es un maestro. Pero yo estoy aquí con el tiempo. Y a veces usted mira que me alargo o termino o corto, pero un maestro tranquilo y termina tranquilo con su tiempo. Pero como le digo, esto lo reservó como el buen vino, en la cual no quedó ninguna duda de estos hombres, de salir de un sistema viejo y dar lugar al sistema nuevo que hace poco lo estudiamos, la gracia de Dios. Y no es que fueron cambios en el sentido como nosotros lo queremos pensar, por eso la molestia de los judíos que acusaron a Cristo de que había desechado la ley y la estaba violando. Todo lo contrario, le daba el verdadero sentido de la ley, que es la tarea que nosotros tenemos también de darle el verdadero sentido a la ley, que es en el espíritu. Y que lamentablemente algunos caen como fariseos cuando critican, juzgan y condenan ese fariseísmo, y que no se debe de practicar ya eso, sino que la ley tiene que actuar en nosotros. Y escribiré, dice, mis leyes en sus mentes y en sus corazones, ya no en tablas de piedra como se la dieron a ellos, sino en la carne, que es lo que nosotros recibimos a través de nuestro Señor Jesucristo. La ley actúa en nosotros. No matarás. Usted ya no mata. Y cuando hablo no matarás, o la escritura, y cuando yo digo no matarás, estoy pensando que usted ya no chismea. Ya no está destruyendo la vida espiritual de otro
Porque el que chismea eso es lo que hace. No solo denigra, sino que se vuelve un homicida espiritual. Jesucristo lo dijo. El que le llame necio, dice alguno, es homicida. Va. Es grave, hermano. Volvemos al mismo, de mantener ese perfil del el principio de Dios, la sabiduría, que es el temor a Jehová, y la inteligencia, apartarse del mal. Quiera Dios que esto también impacte en nosotros, queridos hermanos. Es hora de despertar. Y la pregunta sería, ¿cuándo vas a despertar tú? ¿Y cuándo vas a entender que no fuiste llamado para estar masticando chicle, para estar pensando en vanidades? Entiende, el sufrimiento viene porque estamos en un mundo el cual está influenciado por Satanás. Por eso se le llamó el príncipe de este mundo a Satanás. Y Jesucristo vino a libertarnos, a arrebatarnos de las tinieblas del pecado. Y nos arrebató de ahí y nos puso en la luz de Cristo, donde debemos de permanecer. Pero a muchos, como dice Pedro, les pasa lo del cerdo y lo del perro. Que no le pase a usted eso. Ese sería tal vez ¿cómo sería? Siempre menciono esa palabra. Tenemos ese llamado de mantenernos firmes. Y gloria a aquel de que se mantenga firme hasta el fin. De mantenernos, como dice la Escritura, con una limpia conciencia. Andad en el Espíritu y no satisfaga los deseos de la carne. Por último, verso 39, todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, que es lo que se está hablando, del buen testimonio de estos hombres que le creyeron a Dios, pero no recibieron lo prometido. Ya leímos por ahí que las promesas de Dios las saludaron de lejos. De lejos. Abraham será el padre de multitudes. Él no vio eso. Logró alcanzar a ver el grupito que eran niños. Él no alcanzó a ver eso. No alcanzó a ver la nación. No alcanzó a ver, porque se le dijo que de él iban a salir ¿qué? Reyes, príncipes, sacerdotes, profetas. No lo vio, pero lo creyó. Si usted se muriera hoy, si yo me muriera hoy, yo me voy con la fe y con la esperanza del rapto de la iglesia. Si no alcanzo a verlo, pero porque no lo alcance a ver no quiere decir que no es verdad lo que nos dice el Señor. Su palabra es verdad, sus promesas son fieles. Eso es lo que debemos de mantenernos firmes, y en base a eso es que vamos a conducir nuestras vidas, no con promesas transitorias de este mundo, sino con promesas que son eternas, que solamente pueden venir de Dios. No lo recibieron ellos, dice ahí. ¿Y qué dice el escritor? Proveyendo Dios, verso 40, alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. ¿Qué le parece? ¿Qué es lo que quiso decir ahí? Escuchemos las palabras de Cristo. Bienaventurados vuestros ojos, porque ven
lo que muchos desearon ver, que hablaron y profetizaron sobre estos tiempos, pero no lo vieron, ya no están, y lo desearon ver. Y por eso dice, bienaventurados vosotros, 3 veces dichoso. Bienaventurados vuestros oídos, porque oyen lo que muchos, ni el rey David, hermano, que se le prometió a él, que de él, de su familia, saldría, hermanos, el Mesías, nuestro Señor Jesucristo. No lo vio. Eso es lo que nos está aclarando ahí. Es la dicha que nosotros tenemos. Pero siempre viene el lodo y el vómito. Ellos creyeron porque anduvieron con él, caminaron con él. Claro, como Pedro no va a hablar así si caminó con él. Juan, Mateo, claro. Pedro tuvo que responder una vez, diciendo, es cierto, aún añadió, vimos su gloria cuando se transfiguró. Pero ustedes son más bienaventurados que nosotros, porque ustedes, sin haberle visto y sin haberle conocido, le sirven y le aman. Pues sí, ya sé. Pues sí. ¿Cuánto no anhelarían estar en los tiempos y haber visto al Señor? Levanten las manos. Levanten las manos, sinceramente. Todos. Pero no tienen el valor de levantar las manos. ¿No hubiesen ustedes anhelado nacer en esos tiempos? ¿No dicen nada? ¿Por qué? Porque saben la respuesta. ¿Usted cree que le fue fácil al discipulado creer en el Señor Jesucristo? Ni sus hermanos creyeron en Jesús. Fue después de la conversión, de la resurrección. ¿Se acuerdan ustedes de aquel discípulo que dijo, si yo no lo miro y no toco sus llagas, su costado, perdónenme, pero no están hablando con un, miren, cocolizo, que ojalá tuvieras ahí y no tienes nada. La segunda vez que apareció el Señor, ahí estaba él y se fue directo. ¿Cómo se llamaba? Santo Tomás. Hubiera ganado hoy el premio a la literatura, a la no sé qué en el mundo. Hijo, vení, que con vos es la cosa. Tócame. Un espíritu no tiene carne ni hueso. Ahora, aquí están mis heridas. No soy gemelo del que crucificaron, soy yo mismo. Mete tus manos, tus dedos aquí. Hazlo. Y aquel hombre se desplomó ahí, avergonzado, apenado. Dios mío, maestros, bienaventurados, hablando de nosotros, queridos hermanos, el Señor Jesucristo. Si usted piensa que no nos tenía en su mente, en su corazón, se equivoca. Bienaventurados que sin haberme visto van a creer en mí. Y tú, sé creyente, no incrédulo. ¿Para qué desean ustedes haber estado en esos tiempos?
para estar gritando ahí que lo crucificaran. ¿Ah? Cuando usted critica, juzga, condena. ¿Ah? Para eso usted sueña. Si hubiera estado en esos tiempos. Mire, dígale: Señor, es tan grande tu misericordia que no permitiste que yo naciera en ese tiempo. Hubiera sido uno de ellos que hubiese estado ahí gritando: crucifícame. Gracias, Señor, porque me tuviste en cuenta nacer mejor en estos tiempos que son gloriosos, pero usted no lo mira así, porque nosotros estamos pasando días gloriosos. Sí, hay miedo, hay dolor, hay sufrimiento, pero son cosas que desearon ver los apóstoles, estar en estos días. Nos tocó la dicha y la gloria a nosotros, porque lo que le viene a la iglesia, hermano, en estos tiempos es muy doloroso, incomparable a la persecución de los romanos, incomparable a la persecución que sufrió la iglesia primitiva con el pueblo judío cuando nacieron allí la iglesia. Incomparable. Y se están poniendo las bases, y una de las bases que se necesitaba, ahí está puesta ya: la apostasía. Porque estos que son apóstatas ahora menosprecian a los que todavía queremos honrar a Dios, a los que todavía mantenemos los principios de Dios. Nos aborrecen, nos menosprecian. ¿A dónde asiste usted? ¿Qué iglesia? Ustedes son ortodoxos. Que un día tuve que parar a alguien y decirle: ¿y qué significa ortodoxo, hermano? Explíqueme. Sí, son ortodoxos. Pues sí, pero yo ya les he oído ese cuento. ¿Qué es ser ortodoxo? Explique. ¿Ortodoxo? Pues sí, pero ¿qué es? Yo no sé, pero ustedes son clase de revelación la suya, le digo. Sí. ¿Usted es la cabra Cirilo o es la lora no sé qué, que repite solo lo que oye? No, hermano, no. Esta es la fe que Dios espera de cada uno de nosotros. No esa que usted anda ahí. Esta fe. Y la pregunta sería: ¿cuántos están dispuestos a caminar como estos hombres caminaron en esta fe? En esta, la que honra a Dios de verdad. Cierre sus ojos. Que Dios tenga misericordia, hermanos. Una cosa es cierta: no hemos sido arrastrados en la apostasía, pero muchos están durmiendo. Les pasan las cucarachas encima, los ratones, serpientes, y no se dan cuenta porque están dormidos. Que Dios alumbre los ojos de nuestro entendimiento. Señor, engrandece tu gracia sobre nuestras vidas, sobre cada iglesia que se ha mantenido firme en tus principios, Señor. Da fe, aumenta la fe, Señor. Bendice a tu pueblo. En el nombre de Jesucristo. Gracias, Señor.
Dígale gracias, Señor. Muchas gracias. Gracias, Señor, por tu misericordia.